Va a ser difícil que a mí se me olvide que el día 30 de julio del 2007, día en que yo cumplía 67 años, se murieron dos de mis directores más admirados, el sueco Ingmar Bergman y Michelangelo Antonioni. De Bergman ya he hablado por aquí, pero ahora resulta que yo casi me gusta incluso más Antonioni, que aparte de que era mayor que Bergman, ha sido el padre espiritual de toda una generación de cineastas de todo tipo. Su cine influyó, que yo recuerde, al principio en Bardem, que las primeras películas suyas, La dama sin camelias o El grito, o la que hizo con Lucía Bosé, de la primera del año 50, ¿cómo se llamaba? Crónica de un amor. Eso es una película de la que Bardem durante mucho tiempo, aparte de admirarla, bastante de su cine está bastante influenciada por él, ¿no? Bueno, y entonces Antonioni era un personaje único, con un terrible sentido del humor, que siempre decía que cuando llegaba ante la cámara se volvía de hielo. Y entonces, aparte de estas primeras películas de aprendizaje y de aterrizaje al mundo personal, de repente hace una cuádruple obra maestra, que son partes de lo mismo, que empieza con La aventura en el año 60, con Mónica Vitti, ya que es su musa predilecta, sigue con La noche en el 61, El eclipse en el 62, que ya es un paso todavía de la misma tuerca, cada vez más apretado, y acaba con El desierto rojo en el 64, que es el colmo del cine intimista y de la insolidaridad y de la imposibilidad de comprenderse del ser humano, de lo complicado del amor, y en fin, es la secuencia final del eclipse. Es del desierto rojo, quiero decir, cuando los personajes ya no se encuentran y ninguno de los dos acude a la cita, esos 7-8 minutos de que solo se ven puntos de vista del decorado donde han quedado y ninguno de los dos acude, es uno de los momentos más patéticos y más asombrosos de la historia del cine, ¿no? Entonces Antonioni tuvo la suerte de salir de este agujero de la crueldad total de la vida humana y terminó haciendo un cine mucho más luminoso, que fue el que hizo en Estados Unidos, el Blow Up, y luego la otra que hizo el Zabriskie Point, y sobre todo hizo otra película que a mí me gusta mucho, de las últimas, que es Profesión Reporter, que es una película que rodó en España, rodó por la frontera de Murcia con Almería, en Huercalovera y en Tabernas y por allí, y es también una historia de unas soledades, pero es un cine ya que está como de vuelta de todo ese cine genial previo, y entonces le pasa como a los grandes de Hollywood, como a Howard Hawks o como a John Huston, ¿no? Que sus últimas películas, como ya han hecho tantas obras maestras y ya lo saben todo, hacen el cine como respirando, y entonces se olvidan, digamos, de toda esa preparación y de todo ese rito que tiene hacer cine, y entonces ya hacen cine como respirar, y entonces es una maravilla, porque ya el cine alcanza unas dimensiones pues difícilmente ni siquiera criticables, ¿no? Las buenas películas solo causan silencio del asombro y no se puede decir nada de ellas, y entonces ese lado mágico que tenía el cine de Antonioni pues no solo influenció en Víctor Erice, todo su cine está absolutamente unido a esa manera de pensar. Víctor Erice llegó hasta aprender italiano en homenaje a Antonioni. Y bueno, pues no digamos nada del propio cine de Italia, Pasolini, Zurlini, La chica de la maleta, todo. Hay una serie de peajes que todo el mundo ha pagado a Antonioni, y todos hemos hecho esa secuencia de la soledad y de la incomprensión en las películas, que Antonioni, como tenía esa cosa más latina que Bergman, pues era más comprensible, digamos, para el mundo latino, ¿no? Y entonces tenía esa cosa que tienen los italianos de que en el arte de repente pues hay unas individualidades que consiguen alcanzar unos extremos, porque eso está en el país y en el aire y en los decorados donde viven y en las piedras de siglos y en la historia, ¿no? Entonces Antonioni encima tuvo el valor de meterse en el Milán más moderno y más industrial, y su problemática pasa en fábricas y pasa en los sitios más último modelo de la arquitectura y en los diseños más recientes, ¿no?
Y entonces su cine pues alcanzó unas cimas que de repente va a ser muy difícil que alguien consiga llegar a esos extremos de sencillez y de lucidez. Y bueno, pues resulta que el cine en unas horas ha perdido a dos absolutos genios que no hay manera de decir cómo eran, porque es que eran infinitos, ¿no? Entonces cualquier aspecto de su cine para cada espectador será distinto, porque eran unos sugeridores de infinitos y eran unos hombres capaces de crear unos ambientes en unas situaciones extremas y límites a donde nunca había llegado ni siquiera el hombre, y ya la cámara no digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un día de pena para el cine, porque Michelangelo Antonioni era un hombre cordial y amable y inteligentísimo y muy simpático y muy humorista, y que a la hora de coger una cámara pues convertía el cine en una religión y en una profesión hermosa y en una manera de ir por la vida que daba gusto, porque señores en el cine pues hay pocos, y se nos ha ido uno de ellos, ¿no? Vale, hasta luego.